¿Qué aspectos contables deben ser considerados? Perdón, repito, para efectos de la grabación. ¿Qué aspectos contables deben ser considerados a la hora de establecer las políticas contables de una empresa? ¿Y cada cuánto se pueden cambiar? Listo. Esta pregunta me parece muy clave porque en la mayoría de las empresas lo que yo veo es que tienen copiadas párrafos de la NIC, copian párrafos de la NIC y dicen que eso es una política contable. En realidad la política contable es únicamente aquello que yo puedo decidir. Por ejemplo, yo puedo decidir vidas útiles. Por ejemplo, yo puedo decidir si aplico el método directo o el método indirecto para aplicar el estado de flujo de efectivo, para hacer mi flujo de efectivo. Pero desafortunadamente en Colombia mucha gente se dedicó a copiar políticas contables de una empresa a otra. ¿Y esto qué hace? Esto hace que desafortunadamente en las empresas tengan políticas inadecuadas, ¿sí? Entonces les voy a contar qué aspectos debería yo tener en cuenta en la elaboración de una política contable. Voy a abrir por aquí unas diapositivas que tengo del curso de efectos tributarios de la NIF y le voy a mostrar, por ejemplo, ya les voy a mostrar qué debería yo tener en cuenta en el tipo de decisiones respecto a las políticas contables. Ya les voy a mostrar por aquí. Entonces, me voy a ubicar, por ejemplo, para equivalentes de efectivo, ¿sí? Para efectivo y equivalentes, ¿sí? Entonces voy a abrir por aquí la diapositiva. Denme un segundo y copio estas diapositivas aquí a esta bitácora para compartírselas. Entonces les voy a compartir mi pantalla en este momento para que hablemos de cómo se deberían hacer las políticas contables de una entidad correctamente, ¿sí? Entonces lo primero que yo debería hacer es lo siguiente, póngame cuidado. Me voy a entrar aquí a Google y voy a buscar la nota 800-600 de XBRL. Lo voy a buscar así. Cuando usted se entra a la nota 800-600 de XBRL, ¿sí? Le va a mostrar lo siguiente. Aquí en Actualice tenemos un artículo sobre esa nota 800-600, ¿sí? Y usted le va a decir cuál es el listado de políticas que usted debería tener. Y en el listado de políticas contables, usted debería tener algo más o menos así, políticas contables. Entonces, sus políticas contables deberían decir, por ejemplo, cosas que puedo decidir. Yo no debo tener no es una copia de la NIF, no es una copia de párrafos de la NIF, de las NIF. Yo debería tener una política que dijera más o menos lo siguiente. Por ejemplo, en cuanto a bancos, de aquí se lo voy a decir, mi política contable debería decir, por ejemplo, voy a hablar de las cajas menores. Debería decir, por ejemplo, que en mi empresa se tienen que registrar los valores por reembolsar a diciembre 31 como gasto de la vigencia que corresponda, acreditando la caja menor de la siguiente manera. Gastos por reembolsar, un mayor valor del gasto contra un menor valor de la caja menor. Y, por ejemplo, mi política debería decir que yo no debo llevar los reembolsos de caja menor ni contable ni fiscalmente como un pasivo contra quien administra la caja menor, primero porque eso incumple el artículo 286 del Estatuto Tributario en el numeral 2, ¿sí? Y segundo, porque yo no debo manejar la caja menor disque como fondo fijo, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer una política contable sobre bancos, yo debería hacer una política más o menos como la siguiente. Decir, por ejemplo, que cuando yo expido un cheque, mucho cuidado con esto, debo contabilizar, la política contable debería decir lo que usted está viendo en pantalla. Debería decir así: yo debo asegurar en mi empresa que las partidas conciliatorias de bancos no estén en Excel, sino que estén contabilizadas para garantizar el concepto de balance with banks. Entonces, por ejemplo, expido un cheque a un proveedor por 50 millones. Esto no se considera un pago ni contable ni fiscalmente porque el dinero no ha salido del banco. Entonces, yo debería decir en mi política contable, así de específico como usted lo está viendo en pantalla, que mi proveedor se debita contra un proveedor con cheques emitidos y que no debo acreditar la cuenta del banco porque el dinero no ha salido del banco.
banco. Y si ya usted lo está haciendo de otra manera, si usted ya acreditó la cuenta de bancos, debería reversar esto contra un pasivo como lo estás viendo en pantalla, porque no cumple las condiciones de NIF, ni fiscales ni contables, es decir, no cumple la definición de baja en cuentas del pasivo. Y solo 4 o 5 meses después, cuando el extracto muestre que el cheque fue efectivamente cobrado, usted debía hacer lo que está viendo aquí, bajar el proveedor contra la entidad. Y mucho cuidado, porque la DIAN ha venido poniendo problema en los medios magnéticos que llamamos algunos, o más bien en la información exógena, porque no le está cuadrando lo que dice el banco con su contabilidad. Es decir, si yo tenía en mi contabilidad 1.000 millones y emití un cheque por 100 millones y yo le doy de baja al banco y entonces digo en mi contabilidad que yo tengo un banco de 900 millones, cuando en realidad ese dinero no ha salido del banco. Cuando el banco me reporta en exógena, reporta que yo tengo 1.000 millones, pero yo estoy diciendo en mi contabilidad que tengo 900. Y ojo, porque como con eso hacen hasta lavado de dinero, la DIAN le va a creer a lo que le diga el banco y le pueden poner a usted una sanción por del 4% por diferencia de valores informados, ¿sí? Limitada, bueno, la máxima son como 477 millones de pesos, y con la reducción del artículo 640 y del 6 y del 588, le puede llegar a dar la reducida, le puede llegar a dar unos 52 millones de pesos. ¿Por qué? Tengo este lío con una empresa donde la DIAN le está diciendo: ¿por qué el banco le reporta a usted que usted tiene 10.000 millones de pesos en sus cuentas bancarias, pero usted dice que tiene menos? No, era que yo apliqué, que emití un cheque. Pero no estamos pues en NIF. Acuérdese que el artículo 21-1 del Estatuto Tributario me dice que ahora todo lo tributario es con NIF, salvo las estimaciones, porque recuerde que las estimaciones, por ejemplo, los avalúos no son aceptados fiscalmente. Y mucho cuidado, en la diapositiva le muestro lo de los giros electrónicos. Si yo hago un giro de 5.000 millones y lo hago a las 5:01 y el horario bancario era hasta las 5, yo no debo tomar eso como un pago hasta no estar seguro que eso salió del banco. ¿Está claro? Entonces, este tipo de cosas son las que deberían estar en mi política contable. Sí, ahí les dejo un pantallazo, por ejemplo, sobre cómo debo contabilizar las consignaciones por identificar, y eso lo debería decir mi política. Ahí lo dejo en la pantalla. Y usted le puede dar ahí pause para que lo pueda leer. Y en la diapositiva siguiente está, por ejemplo, cómo debo tratar las fiducias de administración y pagos. ¿Sí? Se lo dejo en pantalla porque el tiempo no nos da para hacer, digamos, una explicación más larga, pero ahí está explicado en la pantalla. Pero sobre todo se lo dejo es para que entendamos que las políticas contables no deberían ser una copia de párrafos de la NIF, sino que debería ser lo que me dice la nota 800-600. La nota 800-600 me dice: usted debe tener una política para equivalentes de efectivo, usted debe tener una política para depreciaciones, no una política completa de propiedad, planta y equipo copiando párrafos de la NIF. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que nos hace nuestro usuario, que sobre el tema de cuál es el paso a seguir para realizar unas políticas contables en una compañía. ¿Sí? Y también decía el usuario que cada cuánto se pueden cambiar. Usted puede cambiar las políticas cada que quiera. Si ese cambio no le implica una reexpresión de cifras, no hay ningún problema, porque algunos cambios de política son más bien reexpresiones, más bien aclaraciones de la política. Entonces, por ejemplo, hay gente diciendo en el mercado: es que usted no puede cambiar las políticas contables porque entonces le toca hacerlo retroactivamente. No necesariamente. Yo les voy a contar un caso donde, por ejemplo, en estos días una empresa me dijo: yo vengo llevando los computadores portátiles al gasto y voy a cambiar la política de llevarlos a la propiedad, planta y equipo. Entonces alguien le dijo: no, pues entonces va a tener que hacer un inventario de todos los computadores que haya llevado al gasto y activarlos y llevar eso contra el patrimonio, y además presentar los estados financieros retroactivamente. Pero resulta que no es necesario, porque la misma ley le dice que si el efecto no es material, y en este caso era inmaterial, no hay necesidad de hacer una retroactividad de estados financieros, que entre otras cosas no consiste nunca en volver a abrir libros, sino en volver a presentar los estados financieros de periodos anteriores. Entonces yo les recomendaría que
Si ustedes tienen errores en las políticas contables y ustedes las cambian aclarándolas, eso no implica volver a presentar estados financieros de periodos anteriores. Entonces, para darle respuesta, ¿cada cuánto se tienen se pueden cambiar? Cada que usted lo considere necesario, siempre y cuando cuenten con la aprobación de quién, de la gerencia, ¿sí? Y no necesariamente implican una retroactividad.